Debemos una irónica deuda de gratitud al embajador de Israel en la ONU, Gilad Erdan, por avanzar la causa del Estado de Palestina en las Naciones Unidas. Al pronunciar un discurso ante la Asamblea General de la ONU que fue tan desquiciado, absurdo, vulgar, insultante, indigno y poco diplomático, Erdan ayudó a asegurar una votación desproporcionada de 143 a 9 a favor de la membresía de Palestina en la ONU. El resto se abstuvo o no votó. Pero más que eso, Erdan ayudó a clarificar el enfoque táctico de Israel y por qué está condenado al fracaso. Consideremos brevemente el contenido del discurso de Erdan. Erdan afirmó, en resumen, que Palestina equivale a Hamas y Hamas equivale al Reich nazi de Hitler. Erdan dijo a los delegados de la ONU que sus naciones apoyan un Estado de Palestina porque muchos de ustedes odian a los judíos. Luego rompió la carta de la ONU en el podio, afirmando que los delegados estaban haciendo lo mismo al votar por la membresía de Palestina en la ONU. Todo el tiempo, el mismo día de la ONU, Israel está formando sus fuerzas para más masacres de civiles inocentes en Rafah. La diatriba de Erdan alcanzó un nivel de odio venenoso y absurdidad. Palestina entraría en la ONU como un Estado amante de la paz, un compromiso declarado firmemente y elocuentemente por el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, aquí en 2344. Queremos paz, declaró inequívocamente el embajador Mansour. Además, la solución de dos estados, por supuesto, no ocurrirá en un vacío diplomático. Según la Iniciativa de Paz Árabe de 2002, y reafirmada por los países árabes e islámicos en Riad el pasado noviembre, los países árabes e islámicos han prometido repetidamente apoyar la paz y la normalización de relaciones con Israel como parte de la solución de dos estados. Contrario a la calumnia de Erdan, los gobiernos de la Asamblea General de la ONU no son, por supuesto, odiadores de judíos. Más bien, detestan el asalto del gobierno israelí en Gaza, una carnicería tan vasta que Israel está en el banquillo de los acusados en la Corte Internacional de Justicia bajo el cargo de genocidio. La misma acusación falsa se ha hecho contra los estudiantes manifestantes que no son antijudíos, sino más bien anti-apartheid y anti-genocidio. La pregunta entonces es, ¿qué estaba haciendo realmente Erdan al dar un discurso tan exagerado que solo podría servir para reforzar, no reducir, el abrumador voto mundial a favor de Palestina? Por supuesto, estaba haciendo lo que todos los políticos hacen en la era de las redes sociales. Estaba luciéndose para sus adoradores 157K seguidores en X, anteriormente Twitter, y para los partidarios del partido de derecha Likud en Israel. Al principio, al escuchar a Erdan, simplemente pensé que el hombre estaba trastornado, sufriendo de un trauma post-holocausto y viendo a un Hitler acechando en cada sombra. Sin embargo, tal visión es ingenua. Erdan es una figura política con mucha experiencia, bien educado y bien entrenado, y tenía pleno control de un discurso cuidadosamente preparado, que incluía un cartel y una trituradora como accesorios. Mi trabajo inicial fue pensar de expresar a los embajadores de la ONU y a los espectadores de los procedimientos. La gran diferencia entre la política de la era de la radiodifusión de antaño y la política de la era de las redes sociales de hoy en día es que los políticos ya no hablan al público en general. Ahora se comunican casi exclusivamente con su base y su base cercana. Cada persona hoy en día recibe un flujo personalizado de noticias que se construye conjuntamente por elecciones individuales, qué sitios web visitamos, redes de seguidores digitales, algoritmos de plataformas como Facebook, X y TikTok, y fuerzas ocultas que incluyen agencias de inteligencia, propagandistas gubernamentales, corporaciones y operativos políticos. Como resultado, los políticos movilizan y motivan a su base, y poco más allá. Erdan, el político, y su partido Likud han estado luchando contra los palestinos durante mucho más tiempo del que jamás ha dominado la política de Gaza, de hecho durante más tiempo del que jamás ha existido. Erdan creció dentro del partido desde su ala juvenil en adelante, en un movimiento que siempre se ha opuesto firmemente a un Estado palestino y a la solución de dos estados. De hecho, Likud ha tratado durante mucho tiempo a Hamas como un recurso político, una estratagema para dividir a los palestinos y así evitar los llamados internacionales a la solución de dos estados. Como incluso informan los medios israelíes,
Los líderes del Likud trabajaron con naciones árabes a lo largo de los años para mantener a Hamás financiado, de modo que representara una competencia continua para la autoridad palestina. Entonces, ¿cuál es la estrategia del Likud a medida que Israel se aísla cada vez más del resto del mundo? Aquí también, las propias maniobras políticas pasadas de Erdan ofrecen una pista. Erdan ha sido uno de los políticos más astutos y exitosos de Israel en la construcción de la alianza del Likud, no solo con la comunidad judía estadounidense adinerada, sino también con la comunidad evangélica cristiana de Estados Unidos. Los cristianos sionistas respaldan fervientemente el control de Israel sobre la Tierra Santa, aunque como un preludio a su Armagedón, no exactamente a largo plazo Likud. La creencia táctica del Likud es que Estados Unidos siempre estará allí, en las buenas y en las malas, porque el lobby israelí, tanto judío como cristiano evangélico, y el complejo militar industrial estadounidense siempre estarán allí. La apuesta del Likud siempre ha funcionado en el pasado y creen que funcionará en el futuro. Sí, el extremismo violento de Israel le costará a Biden el apoyo de los votantes jóvenes de Estados Unidos. Pero si es así, eso solo significará la elección de Trump en noviembre, lo que sería aún mejor para el Likud. La estrategia del Likud depende completamente de los niños para la seguridad de Israel, como la única fuerza de bloqueo en una comunidad mundial que está cada vez más unida y horrorizada por los enormes crímenes de guerra de Israel, y a favor de imponer la solución de dos estados a un Israel totalmente recalcitrante. Sin embargo, los intereses fundamentales de los niños, económicos, financieros, comerciales, diplomáticos y militares, están en desacuerdo de los sistemas de testosteronía. El lobby israelí será golpeado por un movimiento de pinza. Por un lado, los votantes estadounidenses, especialmente los jóvenes, están horrorizados por la brutalidad de Israel. Por otro lado, la posición geopolítica de Estados Unidos se está desmoronando. En breve se espera que muchos países europeos, incluidos España, Irlanda y Noruega, reconozcan a Palestina y den la bienvenida a su membresía en la ONU. Erdogan puede terminar en la cima del partido Likud. Es probable que todos estos extremistas violentos en la coalición brechen el límite de arrogancia, ruinación y crueldad.